Hola, buenos días de nuevo en otro espacio de Los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio. Les habla Antonio Sánchez Cañete, como sabéis soy psicólogo, la persona que lleva el programa de Psicología y Salud Mental en este medio de comunicación, Jaén Plus Radio. Mirar, ¿qué pasaría si os dijera que quizás no estáis eligiendo vuestra vida, sino que simplemente os habéis rendido sin daros cuenta? ¿Alguna vez habéis sentido que vuestra vida es un videojuego en donde ya conocéis el final y aún así seguís jugando solo por inercia? ¿Cuántas veces habéis dicho esto es lo que hay para no tener que enfrentar el miedo a intentar algo distinto? Hoy no vamos a hablar de éxito ni de gente extraordinaria. Vamos a hablar de la epidemia silenciosa del siglo XXI. Algo muy silencioso, pero algo también peligroso. La resignación crónica. Hoy vamos a hablar en este espacio de salud mental, de psicología, de los rincones de la mente, sobre lo que es la resignación crónica, sobre el conformismo y sobre todo también sobre la nula ambición. La nula ambición que tienen muchísimas personas y que os vais a ver vosotros mismos y vosotras mismas, os vais a ver en otras personas reflejados. Mirad, os pregunto, si hoy pudierais borrar el miedo al fracaso, ¿qué pieza de vuestra vida cambiaríais hoy mismo? Si la respuesta es nada, quédate. Quédate aquí, escúchame, porque quizá ya no estés viviendo, sino solamente estés sobreviviendo. Pues vamos a ir de lleno al programa sobre psicología de la resignación, de esa falta de ambición y de ese conformismo. ¿Cuántas veces tenemos o hemos tenido una voz interna o sabemos de gente que la pueda tener en donde se dice esto es lo que hay? Así es la vida. No puedo aspirar a más. Mirad, todos hemos podido tener a lo largo de nuestra vida estar ahí. Mirad, yo mismo, lo digo tranquilamente, sin problema, he podido tener momentos en mi carrera profesional, en mi trabajo, en mi vida, donde ese conformismo se haya podido instalar, ¿no? Y se haya sentido como un abrazo cálido a mí mismo, ¿no? Tenemos que empezar a identificar desde ya, desde este primer momento del programa, estas cuestiones. Porque mirar, ¿cuál es la base de todo esto? La base de todo esto es que es muy cómodo el no arriesgar. Es seguro el no querer más. Es algo seguro. En muchas personas dicen, yo no quiero más. Así estoy más seguro, estoy más tranquilo. Y es ya directamente lo que digo desde el principio, es un mecanismo que un psicólogo, Seligman, nos dijo hace ya muchos años. El fenómeno de la indefensión aprendida. La indefensión aprendida, que significa en definitiva que si una persona ha aprendido a base de hacer unas acciones a lo largo de su vida, pero en base a esas acciones no han cambiado nada de lo que quería, de su entorno, en definitiva, de lo que pretendía con esas acciones, al final esa persona puede llegar a decirse, ¿para qué esforzarme? ¿Para qué esforzarme? Eso es el mecanismo que el propio Seligman decía que era un estado psicológico de ese ser humano, de una persona, que aprende a comportarse de forma pasiva y no a intentar cambiar nada, aunque pueda tener la posibilidad de hacerlo. Incluso aunque sean situaciones que pueda cambiar y que sepa esta persona que no le está yendo bien, que sean aversivas para él.
o para ella. Y eso a pesar de que esa persona tenga posibilidades de hacerlo. ¿Pero por qué no lo hace? Pues porque ve que después de varias de sus acciones que ha intentado y no han tenido efecto, ha dicho, ¿para qué voy a continuar? ¿Para qué voy a seguir haciéndolo? Cuando eso es ya extremo y negativo, eso es lo que se llama el proceso de indefensión aprendida, que en definitiva, como digo, es que una vez que has actuado, si ves que eso no ha cambiado nada, pues la respuesta es ¿para qué continuar? ¿Para qué esforzarme? Esto puede ser un mecanismo de defensa, desde luego que sí, pero es la falta de ambición no es falta quizá de capacidad, ni mucho menos, mucho cuidado con eso. No es lo mismo. Es un mecanismo, como digo, de defensa. Y esto se puede ver tanto en el ámbito laboral, familiar, en aspectos económicos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, pues aquellos funcionarios, por ejemplo, o personas que están en un trabajo y dice lo que hemos dicho antes, ya no me esfuerzo más, ¿para qué? Si yo estoy cómodo en donde estoy, aunque sé que podría tener más posibilidades de prosperar, pero estoy así como estoy, o estoy un poco quemado, no, más vale que no me mueva y sigo en donde estoy, ¿no? En el ámbito familiar también existe esa resignación, ese conformismo, ¿no? En donde puede una persona decir, bueno, esto es la dinámica que me ha tocado y por tanto esa dinámica no la voy a cambiar, me siento cómodo, me siento bien, aunque pudiera cambiarla y me gustaría cambiar en algunos aspectos, pero la dejo ahí, ¿no? Y en el aspecto económico, mirar, esa frustración, ese mecanismo de defensa que utilizamos muchas personas a nivel, cuando se trata de la parte económica, esa trampa del nivel de vida ya ajustado. No necesito más económicamente para no complicarme la vida. O no me complico la vida porque pueda tener algo más a nivel económico. Ya digo que hay personas que, oye, que realmente no hay ningún problema si esto lo aceptan así y sí, ya está. Pero si hay personas que ese es el meollo de la cuestión, de lo que vamos a ir hablando poco a poco, de que realmente pues no están contentas con su vida y se dan cuenta que han entrado en una situación de conformismo o de resignación o de nula ambición, como se llama el programa, pues realmente es un tema a tener en cuenta. Y os pregunto otra vez, ¿alguna vez os habéis mirado al espejo, por ejemplo, cuando estáis cepillando los dientes y habéis sentido que no reconoce al extraño o a la extraña que tenéis delante de vosotros y que te está a su vez devolviendo la mirada? Mirad, no es solo cansancio, es algo más profundo. Es esa voz interna que cada vez que piensa en cambiar, por ejemplo, de trabajo o en dejar esa relación que te desgasta o en definitiva ver que hay algo que es injusto pero que no sabes cambiar y que te susurra, sí, lo reconozco, pero ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué seguir? ¿Vale la pena el esfuerzo? Esa vocecilla que tienes interna no es tu amiga. Es una resignación total la que te está hablando. Ese diálogo interno defectuoso que en algunos programas anteriores ya también de él hemos hablado. Por tanto, ¿qué es lo que más o menos quiero llegar y prometer en este programa? Pues quiero que entendáis esto que estamos hablando, ¿no? Vais a descubrir cómo se forma la resignación desde la psicología social, pero evidentemente, y de eso va el programa, desde la psicología clínica. ¿Cómo se forma ese proceso de resignación? Porque incluso hay muchas personas muy inteligentes que terminan pues conformándose, ¿no? Pero muchas personas jóvenes. Ahora os pondré algunos casos prácticos donde lo vais a ver. ¿Cómo afecta también esto a vuestra vida laboral, personal, económica? Y desde luego también voy a darle un enfoque a esa resignación a nivel política y social. Y todo ello, en definitiva, para daros estrategias reales para salir de ese piloto automático en el que entran muchas personas a nivel mental, basándose en esa resignación y en ese conformismo. Pero vamos a hablar y vamos a diferenciar los tres problemas claves que estamos hablando, los tres conceptos, claves que estamos hablando hoy en día. Resignación, conformismo y falta de ambición. Parece ser que son casi iguales, pero no, tienen su diferenciación. Mirad, la resignación
es más bien el estado psíquico, el estado psicológico, donde la persona acepta en definitiva pasivamente una situación que esa persona percibe desde luego como inmutable, como que no se puede mover, aunque le genere malestar. Resignación, estado psíquico en donde una persona entiende ya que no puede cambiarla a pesar de que le genera ese malestar. Es una renuncia, en definitiva, emocional. Es una renuncia emocional. Y os voy a poner un ejemplo interno, que algunas personas pueden pensar y de hecho no ha podido ocurrir en algún momento determinado también a nosotros mismos. Sé que esto no me hace bien, pero no hay nada que pueda hacer. Resignación total. A nivel clínico, desde luego esto se relaciona con esa indefensión aprendida que hemos dicho antes, que por mucho que lo intente, como no se consigue nada, pues más vale dejarlo y olvidarlo y se acabó, ¿no? También se relaciona esa resignación a veces en personas, ya estamos hablando en casos más extremos, lógicamente, de personas con depresión y sobre todo con agotamiento emocional. Resignación. Vamos ahora a pasar a lo que es el conformismo. El conformismo es más bien social, no es un tema tanto clínico, es más bien un tema social. Es la tendencia a adaptarse a las normas del entorno, incluso aunque no estés de acuerdo con ellas. Conformismo. Ese miedo, esa presión o incluso mucha comodidad. Hay mucha gente que es conformista por comodidad, que también podemos asociarlo y relacionarlo. Conformismo igual a comodidad. En el aspecto social. Aquí la persona no ha perdido necesariamente la esperanza, sino simplemente que prioriza el encajar. Y os pongo un ejemplo para que entendáis también qué significa eso de priorizarla y encajar ese conformismo. Todo el mundo en mi entorno vive así. Así que yo, pues también. Encajo lo que todo el mundo vive en su entorno. Ese es el conformismo, el ejemplo claro de dejarse llevar. Es un fenómeno, desde luego, muy estudiado en la psicología social y tiene su estructura. Tiene su estructura, la estructura del conformismo. Existe un puente, como decíamos también antes, entre lo que es tu capacidad, tu potencialidad y la realidad que después haces con respecto a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero es un puente de contención. El conformismo actúa como una armadura que nos protege del rechazo y del fracaso. Pero hay un precio altísimo, la disonancia cognitiva entre lo que pienso y cómo actúo. Ese puente entre el potencial que tengo y después realmente lo que hago. Tu cerebro sabe que vale más, tú vales más y el cerebro lo sabe. Pero para justificar por qué no actúas, tú mismo te creas ese diálogo interno defectuoso, creas tu discurso en aspectos y frases que te dice a ti mismo internamente es lo que hay, tampoco está tan mal, o esa típica expresión de otros están peor que tú. Y vamos a pasar al tercer concepto, la falta de ambición. Aquí entramos ya también en el meollo de la cuestión. La falta de ambición no es simplemente no querer más, sino que es la reducción progresiva, vas cada vez teniendo menos ganas, vas reduciendo progresivamente las metas tuyas personales por miedo, por desgaste o por creencias también que te limitan, creencias limitantes. Y os voy a poner también un ejemplo como los otros dos conceptos. En el aspecto de la ambición o de la poca ambición, la falta de ambición. El ejemplo de que, ¿por qué voy a intentar algo más grande si seguramente no me va a salir bien? Me quedo ahí, comodidad, como decíamos anteriormente, y seguramente no tendré ningún problema. Pero aquí la falta de ambición no es ni mucho menos ausencia de deseo. Aquí de lo que se trata es de que existe una pérdida de la expectativa de lo que se pueda alcanzar. Pérdida de expectativa del logro.
La falta de ambición personal, desde luego, no es pereza, no es comodidad, o sí, como decíamos anteriormente hasta cierto punto. No es, como decíamos, eso es seguro, no es falta de capacidad en muchísimas personas. En la mayoría de los casos clínicos y sociales es algo mucho más profundo esta falta de ambición. Es una renuncia silenciosa al propio potencial. Es cuando una persona deja de imaginar una vida distinta, no porque no la desee, sino porque su mente ya no se permite creer que sea posible. Todo esto es fundamental tenerlo muy en cuenta. Pero es que a la vez se interaccionan entre las tres. ¿Cómo se relacionan el conformismo, la resignación y la falta de ambición? Bueno, pues el conformismo te adapta al entorno, la resignación te hace aceptar lo que no te gusta y la falta de ambición te impide salir de ahí. Claro, todo esto hace que entremos muchas veces en un modo automático psicológico. Pero todo esto tiene un impacto general a nivel de salud mental en muchas personas, cuando son extremos estos temas, estos casos, y uno se da cuenta que puede afectarle. ¿Y cómo le afecta en su salud mental? Que es el meollo del programa de los rincones de la mente. ¿Cómo afecta estos conceptos que estamos hablando de la salud mental de las personas? Pues con una baja autoestima, evidentemente. Con una sensación de estancamiento vital fundamental. Aunque no lo quieran reconocer, muchas personas lo sienten. Con una ansiedad existencial o vital. Con una desmotivación crónica también. Es otro síntoma y otro efecto de estos conceptos de la resignación, conformismo y sobre todo de la nula ambición. Una desconexión emocional y sobre todo una pérdida de propósito. Decía anteriormente que existen distintos tipos, y lo voy a poner muy rápidamente, de resignación. Resignación en el trabajo. El trabajo es uno de los mayores espacios, como ya todos sabemos, donde estos fenómenos se consolidan, con frases típicas como es lo que hay, o la frase típica de al menos tengo trabajo. Esto genera una rutina funcional, pero desde luego emocionalmente una vida muy vacía. Y os voy a contar un caso rápido. El caso de Marco, un chico de 34 años, un perfil medio alto de inteligencia, tiene estudios técnicos. Marco a los 25 años tenía una idea clara, quería montar su propio proyecto. A los 28 ya había tenido 2 intentos fallidos. A los 30 empezó a decir, no es el momento. A los 34 años Marco decía, yo nunca fui de esos que emprenden. Esta terapia que tuvimos con este caso, con este hombre, con Marco, describe algo muy inquietante. Porque en consulta dice, no estoy triste, solo siento que ya no hay nada que perseguir. Pero la cuestión más clínica del tema de Marcos no es lo que ha perdido. Es que su mente ha organizado su identidad para no sufrir más decepciones. Y repito, su mente ha organizado su identidad para no sufrir más decepciones. Muy serio lo que nos plantea este caso práctico. Por tanto, la ambición en Marcos no murió. Fue simplemente una retirada para poder sobrevivir emocionalmente. Vamos a hablar en otro aspecto de lo que es la cuestión de la resignación a nivel de relaciones y de familia. La resignación emocional de la familia genera relaciones donde el malestar llega a un momento en donde se puede normalizar en base a esa resignación. Parejas sin compromiso profundo, sin comunicación profunda, conflictos cronificados, hijos que aprenden incluso el silencio emocional. Pero vamos a pasar a la tercera cuestión más significativa de la resignación, la económica, que también tiene que ver mucho con la ambición, la nula ambición al respecto. El dinero no es para mí, no puedo cambiar mi situación, son creencias limitantes, estoy bien con lo que tengo, ¿para qué voy a luchar más? Ya digo, y mucho cuidado, repito, si esto
lo dice una persona o lo piensa una persona y actúa de esa manera y está tranquila en su vida, pues bien, pero realmente cuando esa persona internamente no está feliz con su forma de ser porque esa resignación y ese conformismo le está haciendo daño y esa nula ambición, es cuando eso es lo problemático. Mirar, hay una frase que quería deciros porque es muy importante. Las personas en estos casos lo que no solo dejan de intentar, sino que empiezan a justificar, y esto es lo importante, por qué no lo intentan. ¿Entendemos el mecanismo? Es decir, ya es que no es que dejen de intentar, sino que justifican el por qué no lo intentan. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Lo más peligroso no es la falta de ambición. No es que una persona deje de soñar. Es que un día deja de permitirse siquiera pensarlo. Esto tiene un impacto emocional, tiene un impacto económico muy importante. A nivel profesional, no aplicar ascensos, no aprenden nuevas habilidades, no tienen nuevos salarios, mejores salarios. A nivel de impacto existencial, estas personas pues tienen una sensación de vida pues repetitiva, personas que tienen vacíos emocionales, con personas que tienen pérdida de dirección porque no tienen esa resignación, perdón, y ese conformismo es muy grande, ¿no? Y sobre todo una desconexión con lo que es el deseo. Y para terminar, lógicamente, pues, ¿qué terapia? ¿Qué terapia realmente necesita? Bueno, pues desde la psicología hay que trabajar distintas cuestiones, ¿no? Porque hay un efecto psicológico profundo en ellos, como decíamos, ¿no? Generan apatía, generan baja participación, aumentan el cinismo, sensación de impotencia permanente. Os podría decir muchísimos síntomas que se tienen que tratar. ¿Por qué nos resignamos? Ya digo que vamos terminando. ¿Por qué nos resignamos? Pues nos resignamos por causas principales como es el fracaso repetitivo, como decíamos anteriormente. Esa indefensión aprendida que dice, bueno, ya para qué lo voy a intentar, ¿no? Nos resignamos pues también porque hemos tenido un burnout emocional, ese estar quemado emocionalmente, decir, ya está, ya no lo intento más, lo dejamos ahí y se acabó. También nos resignamos porque tenemos una cultura quizás en muchos casos del aguante, quizás heredado de hace tiempo, de padres, de abuelos. También nos resignamos por eso. Mucho cuidado con ese tema. Esa herencia cultural del aguante que puede influir mucho en los hijos, en los nietos, etc. Por tanto, la terapia se vuelve necesaria. No toda resignación se resuelve, desde luego, con motivación, y no todo vacío se soluciona con disciplina. Esas señales que decíamos antes, alertas clínicas que pueden tener este tipo de personas, como sensación persistente de vacío, pérdida de interés en casi todo, que es la anedonia, uno de los síntomas que sabemos de la depresión, esa sensación de estar funcionando en automático, vivir por vivir día a día, sin tener esas ilusiones porque la resignación, el conformismo y la nueva ambición no ha podido. Dificultad incluso de imaginarse un futuro mejor, un futuro... Y sobre todo una autoimagen de incapacidad permanente. Eso es muy importante. Terminamos. ¿Cómo salir de la trampa? ¿Cómo salir de esta trampa? ¿Cómo poder autoayudarnos o cómo pedir ayuda a otras personas profesionales, psicólogos y psicólogas? Pues mira, hay cuestiones como son auditoría de microdecisiones, identificar dónde está cediendo terreno cada día. Auditoría de microdecisiones, dónde cedes terreno cada día. Fundamental, esa autoobservación. Desafío a la incomodidad o de la incomodidad. Oblígate a tareas pequeñas que te dé de alguna forma algo de miedo cada semana. No te conformes, no te resignes, no te acomodes. Ten ambición. Son cuestiones que se tratan también, ya digo, en terapia cuando ellos son realmente casos más extremos, como terapia psicológica basada en la reestructuración cognitiva conductual, desde luego reestructurar y de luego pensar y cambiar esas creencias limitantes. Una terapia de aceptación y de compromiso,
reconectando con los valores personales de cada uno de nosotros y de nosotras, identificando patrones de abandono, de fracaso o de indefensión. Existe una resistencia frecuente. Uno de los mayores obstáculos en terapia psicológica es este pensamiento: da igual lo que haga, no voy a cambiar. Y aquí empieza, desde luego, el verdadero trabajo clínico. La terapia, como decía, no devuelve la motivación, pero sí la posibilidad de volver a intentarlo sin miedo a desaparecer emocionalmente. Termino con una expresión, unas frases para que os haga reflexionar y pensar. No dejaste de tener ambición, te enseñaron a no confiar en ella. El problema no es que quieras más, es que ya no crees que puedas. La resignación no se nota, se normaliza. Un día dejaste de soñar y lo llamaste madurez. Mucho cuidado, ¿eh? Reflexionemos lo que acabo de decir. Un día dejaste de soñar y lo llamaste madurez. No es falta de oportunidades, es una falta de creencia en ti mismo. Podríamos hablar bastante más del tema, pero yo creo que se ha quedado bastante claro lo que es la idea del programa que quería transmitir hoy. Resignación, conformismo, falta o nula ambición. Mucho cuidado con estos conceptos que desde luego van desarrollándose internamente dentro de nosotros en muchísimas personas, que muchas de ellas necesitan al final terapia psicológica, que inciden a nivel laboral, que inciden a nivel familiar, que inciden a nivel social, y que desde luego hay que tenerlo muy presente en nosotros mismos o en aquellas otras personas que podamos conocer. Pues hasta aquí el programa de los Rincones de la Mente en Jaén Plus Radio del día de hoy. Espero que os haya gustado. Ha hablado Antonio Sánchez Cañete. Lo dicho, muchas gracias por escuchar y por seguirme. Hasta otra próxima ocasión.